Muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar el teórico de la semana 4. Esta semana se cumple la fecha para que todos tengan entregado su carta al editor y calificado en cada uno de sus grupos. Ustedes deben subir a la plataforma, ya sea de la semana 4, según lo que su asesor le indique, y debe tener entonces ya su carta al editor entregada. ¿Ok? Entonces, esta es la semana 4 del curso de taller de elaboración de tesis. La meta para esta semana es que todos tengan entregado esta semana y calificado su carta al editor. ¿Ok? Y que a continuación entonces puedan enviar su carta a tanto la revista de la Facultad de Medicina Humana como también a revistas externas internacionales para contribuir a la producción y a la publicación. Hoy vamos a ver la primera parte de lo que es justamente la búsqueda bibliográfica. Así que voy a ir a pantalla completa. Cualquier pregunta, ustedes pueden hacerlo a través del audio, porque no estoy viendo en este momento el texto. ¿Ok? Entonces, esta tarde vamos a trabajar con la búsqueda bibliográfica. Habíamos mencionado ya que en todo el proceso, en todo el ciclo de investigación, es fundamental que ustedes desarrollen y completen una búsqueda bibliográfica adecuada. Tanto desde que surge la idea, el tema, la pregunta, etcétera, y en todo paso del ciclo de investigación, la búsqueda bibliográfica está presente, juega un rol fundamental. Encontrar la fórmula, la ecuación para una búsqueda bibliográfica adecuada es el objetivo de esta clase. Entonces vamos a ver los motores de búsqueda, vamos a ver qué es el Thesaurus, vamos a ver cómo se hace la búsqueda, cómo se ingresa el tema de las palabras clave o keywords, entre otros, ¿no? Los operadores booleanos, etcétera, que ustedes ya conocen y algunos ya han trabajado. Entonces, es muy importante que antes de avanzar, ahora sí, simultáneamente con avanzar con su proyecto de investigación, ustedes deben conocer. Conocer significa identificar, leer, extraer los datos más importantes de las referencias que se relacionen con su tema de investigación. La primera condición para resolver cualquier problema informativo es justamente el tema de la búsqueda. Para que su uso sea realmente efectivo, es preciso conocer los procedimientos lógicos que nos van a conducir a la obtención de resultados satisfactorios. ¿Ok? Esos procedimientos lógicos son los que vamos a desarrollar a continuación con ustedes. Entonces, tanto en la tesis como en los proyectos, la investigación bibliográfica, la investigación documental, la búsqueda de referencias del cuerpo de evidencias científicas es crucial para la elaboración de su proyecto. ¿Para qué sirve la investigación bibliográfica? Bueno, entre otras cosas, apoya la investigación que ustedes deben realizar. En general, la idea que ustedes tengan de su trabajo de investigación, pueden haber cientos, si no miles, de artículos de investigación publicados ya por otros investigadores antes que ustedes a nivel mundial. Además, evita emprender investigaciones que ya han sido realizadas, ¿no? Para no duplicar innecesariamente una investigación y repetirla exactamente tal cual. Probablemente hay antecedentes importantes, pero que ustedes pueden darle variaciones, completar lo que no han hecho, sumar, cambiar la población, sumar variables, modificar el diseño, etc. Para tomar conocimientos de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sean necesarios, continuar o expandir o avanzar investigaciones interrumpidas o incompletas. Por supuesto, información sugerente, ¿no? Todo el marco teórico, toda la introducción, todos los antecedentes tienen que ver con la búsqueda bibliográfica. O sea que por un lado ustedes ya han trabajado hasta este momento y creo que ya todos deben tener su pregunta de investigación, pasar de su pregunta de investigación a su título, de su pregunta de investigación a su objetivo general, de su pregunta de investigación a su hipótesis general, de su objetivo general a sus hipótesis específicas y de sus, perdón, de su objetivo general a sus objetivos específicos y de su hipótesis general a sus hipótesis específicas. Eso ya lo deben hacer, pero paralelamente a eso
deben hacer entonces, ahora sí, la búsqueda bibliográfica. Hay tres criterios fundamentales que debemos tomar en cuenta en el momento de realizar nuestra búsqueda. Primero tenemos que tomar el criterio de pertinencia. Los artículos, los trabajos que yo estoy encontrando son pertinentes para mi tema, son adecuados. El criterio de exhaustividad, no solamente, por supuesto, en el criterio de pertinencia, tengo que incluir trabajos que aborden las variables principales de estudio de mi tema, de mi trabajo de investigación. Yo no puedo estar, por ejemplo, investigando hemoglobina glicosilada y amputación de pie diabético y poner artículos solamente de diabetes, o de tratamiento, o de diagnóstico de diabetes, cuando mi tema es amputación de pie diabético, no es diabetes, un error frecuente. O ustedes están estudiando infarto de miocardio y lo que me hacen es una clasificación de enfermedades cardiovasculares. No, artículos que aborden las variables que ustedes están desarrollando. Exhaustividad implica que ustedes deben buscar todo lo que se haya publicado sobre el tema que ustedes están investigando. ¿Qué significa? Que no solo deben buscar en español, no solo deben buscar en revistas locales, nacionales, latinoamericanas, sino que deben buscar en inglés y en motores de búsqueda globalizados. El criterio de actualidad, se supone que el 80 al 90% de los artículos que ustedes referencien deben ser de los últimos 5 años. Algunas tesis se aceptan que referencien algunas tesis, pocas, una, dos tesis, pero en el artículo científico, de preferencia, se aceptan, las revistas internacionales solo aceptan referencias de revistas indexadas, por supuesto, debidamente citadas y referenciadas. El tesauro, el tesaurus o tesauro, es la lista de palabras o términos controlados. Vamos a ver después que para cada tema, para cada subtema, hay una palabra controlada o término controlado, que representan conceptos. Por ejemplo, amputación de pie diabético. ¿Okay? Representa todo un concepto, un subgrupo, un ítems de subtemas. Entonces, los tesauros, hay una cantidad de tesauros, dos son los que nos interesan específicamente. El DEX, que son los descriptores en ciencias de la salud en español, portugués, y de ahí podemos ir al MESH, ¿no es cierto?, que son los encabezamientos temáticos médicos en lengua inglesa, ¿no? Entonces ahí tenemos los dos tesauros más importantes. Y aquí les dejo una lista de links para tesauros que hay a nivel internacional de diferentes disciplinas y áreas correspondientes. Esto es el DEX que vamos a trabajar en la parte teórica y en la parte práctica, y por supuesto también el PubMed, pero están el Clinician Thesaurus, el tesauro de Psychological Index Term, etc., ¿no? Y por supuesto también ustedes deben saber buscar en español o inglés, pero en el Google académico. Google académico, ¿ok? Google académico y el Google Books, y en el que pueden ingresar con búsqueda básica o búsqueda avanzada, como veremos más tarde. Clásicamente ustedes estaban acostumbrados en la era prepandémica a concurrir a las bibliotecas, ¿no es cierto?, donde se encontraban las bibliografías, llámese libros o revistas impresas, ejemplares en físico, pero hoy vamos a ver cómo eso lo pasamos a la búsqueda electrónica. Normalmente la biblioteca era la base de datos, que tenía una clasificación por disciplinas, por áreas, por orden alfabético, etc. Hoy la base de datos, ¿no es cierto?, es el National Library of Medicine. La National Library of Medicine, la medicina de la Librería Nacional de los Estados Unidos, es la base de datos, y se conoce también como Medline, ¿no? Normalmente había una persona que nos atendía, nos hacía completar una ficha y nos buscaba la bibliografía, ¿sí? La bibliotecaria, bibliotecario o persona encargada. Hoy la búsqueda se hace a través de un buscador o un motor de búsqueda, que en este caso se llama PubMed. Entonces diferenciemos PubMed de Medline. Medline es la base de datos y PubMed es el motor de búsqueda o el buscador. Ahora, para poder darle la orden correcta a la bibliotecaria o al buscador, en este caso que lo hacemos por vía electrónica, de manera digital, virtual en las plataformas de búsqueda, necesitamos conocer el lenguaje, esos términos controlados. Si ustedes ponen cualquier palabra, les va a salir una búsqueda inconsistente. Entonces, ese lenguaje controlado o palabras clave, en español se denominan DEX,
que significa descriptores en ciencias de la salud, de la Biblioteca Virtual en Salud, de la OMS-OPS. De paso, la revista de la Facultad de Medicina Humana está indexada aquí en LILACS, Biblioteca Virtual en Salud, que forma parte de la OMS-OPS. En inglés primero surgieron los encabezados temáticos de medicina, llamados MAISH, los MAISH. Y luego después la OPS se dio cuenta que para Latinoamérica había que crear términos en español y en portugués y creó la Biblioteca Virtual en Salud o los DEX. Y de donde podemos pasar de los DEX en español o portugués a los MAISH en inglés. ¿Okay? Vamos a trabajar en eso también. En la parte práctica van a tener ejemplos de cómo hacer esa búsqueda. Vamos a compartir con ustedes también esta guía breve, que es del Hospital Italiano de Buenos Aires, sobre el uso de PubMed, que todos ustedes deben conocer, por supuesto, y han utilizado ya muchas veces. Bueno, ahora, la búsqueda bibliográfica en PubMed, específicamente, es importante y el objetivo es desarrollar una investigación, una estrategia de búsqueda adecuada, ¿sí? Y para ello tenemos que utilizar el método científico para una estrategia de búsqueda bibliográfica. La investigación bibliográfica, vuelvo a repetir, está presente en todo momento del proceso de investigación. Hasta un día antes de su sustentación, ustedes tienen que leer el último artículo, porque es probable que algún jurado le pregunte el artículo que salió en los últimos días sobre su tema. Entonces es muy importante que deben no solo hacer la búsqueda para cuando tienen que escribir su proyecto, cuando deben hacer el marco teórico, los antecedentes, la introducción, sino en todo momento. Ustedes deben suscribirse de tal manera que reciban alertas de que ha salido un nuevo artículo o nuevos artículos sobre su tema de investigación, ¿no? Entonces, ¿qué busco? ¿Dónde busco? ¿Cómo lo encuentro? Suelen ser preguntas típicas, ¿no? Entonces ya hemos visto que la exhaustividad, la precisión es fundamental para una buena búsqueda dentro de la estrategia de búsqueda adecuada, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es traducir los conceptos que nosotros queremos plantear en la pregunta clínica, pasarla a la pregunta pico y hacerlo en un lenguaje documental. Eso es con bases en el tesauro. El tesauro de Medline o de PubMed está accesible. Ustedes lo pueden consultar allí. En Medline se llama MAISH, que es PubMed. Y en la base Embase se llama Entry. ¿Sí? Entry son los términos. Cada concepto está representado por un único término, cada término que representa un único concepto. Entonces, esas son las llaves que debemos conocer. Como si ustedes quieren ingresar a una fortaleza que tiene 1000 candados, ¿no? Pero tienen que saber la llave adecuada que abre la puerta y que pueda permitirles el ingreso a la información que ustedes están buscando. Tenemos que traducir los conceptos al lenguaje documental, ya sea con temas o subtemas, como veremos después en los ejemplos que vamos a mostrar. Entonces, usamos textos libres, sinónimos plurales, podemos usar truncamiento, como veremos después, pregunta, por ejemplo, la palabra hernia, truncado, todo lo que empiece con hernia, herniaplastía, etcétera, o laparoscopio, truncado, ¿sí? Entonces, podemos nosotros usar estos comandos que son muy importantes en el momento de hacer la búsqueda en PubMed. Tenemos que traducir los conceptos al lenguaje documental, ¿no? Por ejemplo, en la famosa pregunta PICO o PECO, como veremos después, el paciente es un paciente con hernia inguinal, la intervención en este caso sería la laparoscopía, la comparación tenemos que buscar el surgical mesh, en este caso cirugía, la comparación es por cirugía laparoscópica versus por cirugía abierta. Entonces tenemos que ver que nuestro resultado o desenlace o outcome será recurrencia, dolor, ausentismo, entre otros, ¿no? Ok. Entonces, para pasar a eso, tenemos que tener entonces lo que se llama la ecuación de búsqueda. Y aquí tenemos recurrencia, dolor, length of stage, ¿no es cierto? Cuánto prolonga la hospitalización, el ausentismo, entre otros, ¿no? Y ahí tenemos básicamente cómo vamos a, entre grupo y grupo usamos el AND. Y dentro del mismo grupo usamos el or, recurrence, or pain, or length of stays, or ausentismo, ¿sí? Y cuando queremos unir la P con la I o con la C, usamos el operador booleano AND, como veremos posteriormente. Llegamos a la ecuación de búsqueda, o box query, como veremos después. Entonces, ahí entramos a PubMed y vamos a encontrar, entonces, lo que es la búsqueda avanzada.
Esto que compartimos acá es justamente los 8 pasos de una búsqueda según el Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas que dirigimos. Y ahí tenemos los 8 pasos que queremos que ustedes aprendan. Esta tarde y esta semana van a ustedes en primer paso a replicar. ¿Qué significa replicar? Repetir, no saltar, repetir paso por paso, lo que ha hecho el autor anterior. Y una vez que sepamos cómo se repite cada paso, recién van a hacer la búsqueda con el tema de ustedes. Algunos se desesperan y ya quieren hacer su búsqueda y se pierden y les sale cero. Doctor, no encuentro nada, no encuentro nada. Pues han saltado los pasos, no han replicado. Hoy lo que queremos es que repliquen, nada más. Toda esta semana es para que repliquen 2 o 3 ejemplos. ¿Qué significa replicar para los que no entienden? Replicar significa repetir, copiar paso por paso y hacer lo que ya se hizo y llegar al mismo lugar que llegó el autor de esa búsqueda. Si ustedes pueden repetir 2 o 3 veces esos pasos, entonces se les va a quedar y van a saber cómo hacer después su propia búsqueda. La primera pregunta, el primer paso es la pregunta de investigación. El segundo paso son los criterios para esa pregunta. El tercer paso es las palabras clave, los DEX y los MESH. El cuarto paso son los entry term, también llamados sinónimos. El quinto paso es qué etiqueta le voy a colocar para que el buscador sepa dónde buscar, etiquetado. Luego después, con qué operador booleano voy a combinar. Luego después, la búsqueda avanzada en PubMed y finalmente la extracción, almacenamiento en Zotero. Esto es muy importante que ustedes desarrollen esta competencia. Esta competencia es la más importante antes del primer parcial. Que ustedes sepan hacer una búsqueda bibliográfica avanzada en PubMed, según los 8 pasos que acabamos de mencionar, es el objetivo para este curso. ¿Sí? Esta es una de las competencias más importantes que queremos que todos ustedes puedan desarrollar, por supuesto. Entonces, paso 1, pregunta. Plantear la pregunta de investigación. A esta altura ya todos tienen su pregunta de investigación, con los 5 componentes, con los signos de interrogación, con la relación de 2 variables, con la unidad de estudio o población, con el lugar o institución donde se va a realizar y con el periodo de estudio. 5 características de su buena pregunta de investigación. Ok, ya deben tener su pregunta de investigación, ya han visto con qué tema y con qué línea de investigación de las prioridades de investigación nacional 2019-2023 se relaciona y con qué prioridades de investigación de la URP, Facultad de Medicina y NICIC se relaciona. Eso es fundamental para su proyecto. Entonces, aquí tenemos preguntas, ¿no? Preguntas con los 5 componentes que recién les decía, que ya a esta altura todos deben tener estos ejercicios ya resueltos, y aunque parezca algo básico, les pedimos que los pinten cada componente. Primer componente, signo de interrogación. Segundo componente, relación de 2 o más variables. Variable 1, obesidad. Variable 2, diabetes mellitus. Conector, asociación. ¿Cómo se asocia? ¿Cómo se relaciona? ¿Cuál es la relación entre obesidad y diabetes mellitus? Sería otra forma de plantearlo, ¿sí? ¿Cómo la obesidad influye en la diabetes mellitus tipo 2? Ok. ¿En qué? En pacientes, ¿de dónde? Del servicio de endocrinología. Esta es la unidad de estudio paciente del servicio de endocrinología. ¿En qué institución o lugar? Hospital 2 de Mayo. ¿En qué periodo de estudio? 2017-2020, por ejemplo. ¿Ok? Entonces ahí tienen la pregunta de investigación con las 5 características que todos ustedes deben conocer. Otra pregunta es, ¿cuál es la relación entre variable 1 y variable 2? Anemia en embarazadas y bajo peso al nacer. ¿En quiénes? En el servicio de endocrinología. Claro que estamos hablando de embarazadas, ¿no es cierto? Y niños de bajo peso al nacer. En el servicio de endocrinología del Hospital Santa Rosa durante el periodo 2015-2018. Ahí podría haber sido más bien servicio de ginecología, por ejemplo, ¿no? O de neonatología. Ok, y ahí tenemos ejemplos de preguntas de investigación. Doctor, ¿de dónde saco mi pregunta de investigación? De tu entorno, de tu realidad, de lo que tú puedes observar, y observar es mucho más que mirar, ¿sí? Supónganse, tengo compañeras de la universidad con depresión. Lees un artículo que dice a mayor ansiedad, mayor depresión. Escuchas una clase, conferencia de salud mental. Y entonces el tema es depresión. Problema, ¿cuál es la asociación entre ansiedad y depresión en estudiantes de medicina de la Universidad Ricardo Palma durante el ciclo 2021-1 o 2021-2? Tranquilamente, ¿no? Línea de investigación, salud mental. No me pongan aquí línea de investigación, psiquiatría, especialidad de psicología, psiquiatría, etcétera.
se va a realizar en el servicio de psiquiatría del hospital tal, eso no tiene nada que ver. Línea de investigación me tienen que poner, según las prioridades de investigación del INS, MINSA, Perú, 2019-2023, corresponde a la prioridad salud mental. Según la prioridad 2021-2025 de la URP, Facultad de Medicina y INISIC, corresponde a salud mental. Y el título, simplemente borro la palabra cuál es la, y me queda asociación entre ansiedad y depresión en estudiantes de medicina en la Universidad Ricardo Palma durante el ciclo 2021-1. ¿Okay? ¿Cómo paso de la pregunta al título? Mi variable de desenlace es depresión. Mi evento de estudio es depresión. ¿Okay? Mi tema de estudio es depresión. Mi línea de investigación es salud mental, pero mi tema es depresión. Depresión. Ahí está. ¿Okay? Muy bien. Ahora debo pasar esa pregunta que hemos elaborado de 5 componentes a transformarla a una pregunta pico. Pico, peco o peo. Lo que pasa es que pico es con los proyectos que tienen población y que tienen intervención, o sea, es un estudio experimental. En general ustedes hacen estudios no experimentales, por lo tanto será exposición, de ahí que se habla de PECO. Pregunta pico o PECO. Población, exposición, en este caso intervención, grupo control o control y el outcome o respuesta. O simplemente población, exposición y outcome, respuesta sin grupo control. Para lo que significa la búsqueda bibliográfica, con el PEO alcanza para hacer la búsqueda suficiente. Entonces, allí tenemos, ¿no? La pregunta sería, ¿el uso de antibióticos profilácticos podría prevenir la aparición de infecciones en pacientes hospitalizados con quemaduras en el hospital tal, en el periodo tal? Sería la pregunta completa, ¿no? Entonces, aquí tenemos población, pacientes con quemaduras, pacientes quemados, ¿no? Estamos en el servicio de quemados, pacientes con quemaduras. ¿La exposición cuál será? Si recibe, que en este caso sería exposición o intervención, igual, ¿no? Tratamiento profiláctico con antibióticos. El comparador, aquellos que no reciben tratamiento. Y el outcome es ver si se desarrolla o no la presencia de infección. Entonces, fíjense cómo podemos pasar de una pregunta que desarrollamos con los 5 componentes de nuestro tema a una pregunta PECO o PICO, ¿sí? PECO o PICO, ¿ok? Eso deben realizarlo ustedes, deben repetirlo, deben replicarlo primero y después deben abordar su tema. El segundo paso que hemos visto son los criterios de elegibilidad, ¿sí? Ya hemos visto aquí en el octeto de 8, es criterios de elegibilidad, ¿ok? Muy bien, veamos los criterios de elegibilidad. Son los criterios que tenemos que tomar en cuenta para definir mi población de estudio, mi exposición, mi control, mi outcome. Por ejemplo, pacientes con quemaduras, definición de condición, qué se considera quemado, gran quemado, etc. Quemaduras con fuego, quemaduras con, qué sé yo, por su mecanismo de quemadura, características importantes, demografía, ámbito, esos son los criterios de elegibilidad. La exposición, si recibe con el tratamiento profiláctico, definir qué tratamiento profiláctico, tipo de antibiótico, dosis, esquema, tipo de tratamiento y el tiempo que lo va a tomar. El grupo de control son quemados pero que no reciben tratamiento antibiótico, por ejemplo. Y el outcome es presencia de infección. ¿Cómo voy a definir la infección? Definición de desenlace de infección clínico, por cultivo, ambos. ¿Qué definición voy a utilizar? Esos son los criterios de elegibilidad. El tercer paso es buscar la llave, buscar los términos clave, los keywords o keywords, ¿ok? Y aquí estamos ya en el paso 3, buscar los términos claves. Buscar los términos claves, entonces, primero lo buscamos en el DEX, ¿sí? Ya hemos visto qué son los pacientes, ahora buscamos en el DEX en español, quemaduras, profilaxis antibiótica e infección. Estos son términos DEX. Y ustedes van a ver que este es un proceso iterativo. Iterativo significa que deben buscar hasta que encuentran el término más adecuado, el término correcto. No crean que la primera palabra que se les ocurre de paciente con quemaduras y meten en el DEX lo van a encontrar. No, deben buscar, es un proceso de repetición, ensayo-error, ensayo-error. Mientras más hayan leído, más palabras van a tener en la cabeza. Mientras si tienen delante de ustedes dos, tres artículos, ahí van a encontrar palabras claves y pueden buscar qué palabras claves utilizaron en el título o en el abstract o en los keywords. Entonces aquí tenemos el DEX, quemaduras. Cuando lo buscamos en el DEX nos aparece en español y en inglés. Y ya puedo copiar mi palabra clave en inglés, burns. ¿Sí? Ahí está. Se copia entre comillas y entre corchetes va
la palabra MASH, ¿sí? Que es justamente palabra clave. Medical Subject Heading, que significa encabezamiento temático en medicina. Profilaxis antibiótica es, comillas, antibiotic profilaxis, cierra comillas, corchete, MASH. O sea, con esta palabra clave quiero que me busque, le estamos diciendo. Estamos haciendo entonces buscando los términos claves, ¿ok? Términos claves. Términos claves, ahí está, burn, antibiotic profilaxis, infección. Y los otros ya son los etiquetados que vamos a ver luego. Entonces, cuando ustedes entren aquí a esta página, que es la página del DEX, aquí consultar el DEX, vamos a hacer ejemplos luego, meten la palabra que ustedes consideran acá, y entonces van a encontrar si existe o no existe. Pueden buscar en inglés, en español o en portugués. Pueden empezar buscando en español para que les haga luego después la palabra en inglés, y entonces ahí van a encontrar las palabras correspondientes. Por ejemplo, meto la palabra infección y me sale infección descriptor en español, infection descriptor en inglés. Ya tengo mi palabra en inglés para buscarlo dentro de el mesh, ¿ok? Y en portugués, infectado. Entonces ahí tienen que el DEX les va a dar las palabras clave en español, en inglés y en portugués, si también quieren buscar en portugués. Entonces cuando vengan al PACMEC, no van a buscar el PACMEC, sino van a ir al mesh. Van a colocar mesh acá y ahí van a colocar entonces la palabra correspondiente. Colocan la palabra infection, ¿no es cierto? Y automáticamente entonces le va a aparecer la palabra infection. Ahí está, ¿sí? Mesh infection. Muy bien, una vez que ya hemos encontrado entonces mi palabra primero clave en español, que se llama DEX, como está aquí, DEX en español, automáticamente puedo yo de cada palabra en español buscar la palabra en inglés, que lo llamo mesh, que está aquí, descriptor en inglés. Y lo confirmo aquí en el PACME con la búsqueda en mesh. ¿Qué significa mesh? Medical Subject Headings, ¿sí? Es el vocabulario controlado de la Librería Nacional de Medicina, del tesauro usado para indexar artículos para PubMed. Eso está diciendo que es el MESH. Y ahí está el MESH. ¿Ok? Muy bien. Una vez que ya tenemos la palabra clave en español, DEX, la palabra clave en inglés, MESH, ahora debemos buscar otros términos, sinónimos, también llamados entry term. Como vamos a ver aquí, los entry term, ¿sí? Están listados y nosotros podemos encontrarlo dentro del PubMed correspondiente. ¿Ok? Entonces ahí está, infection. Cuando yo coloco Google Infections, me da la definición, por ejemplo, marco Google Infections y ahí me sale invasión de la herida por microorganismos patógenos. ¿Sí? Okay. Infección de la herida. Y aquí vemos los entry terms. ¿Ves? ¿Ven los entry terms? Los entry terms, además de la palabra good infection, está infection, gun, infections, gun infections, son sinónimos o entry terms que ustedes van a poder encontrar. Entonces, ya encontraron la palabra en inglés burn, y acá es un sinónimo, es burn, antibiotic profilaxis, profilaxis antibiotic, premedications, antibiotic premedications, premedications. Son entry terms. De la palabra infections, de outcome, yo encuentro infection, wound, infections, wound, infections. Son entry terms o sinónimos. Y ustedes pueden no solamente considerar estas, sino pueden sumar otras palabras que ustedes ya conozcan, que se refiere a su tema, y que sale de leer los artículos. En los artículos ustedes van a encontrar palabras. Ahora, los entry terms, yo puedo usar el truncamiento, ¿no? ¿Qué es y para qué sirve? Bueno, ahí está entonces, todas las palabras con resultados similares, se les coloca un asterisco y va a recuperar todas aquellas que empiezan con la misma raíz, ¿sí? Es una variante del operador OR, ya que el resultado obtenido es similar. Neurol, ¿sí? Truncamiento, o sea, asterisco, permite recuperar todas las terminaciones de una sola vez. Neurol, neurologic, neurology, neuroleptic, etc. Entonces, yo puedo usar el truncamiento o el asterisco en mi búsqueda, ¿ok? Por ejemplo, disease o diseases en plural, ¿no? Infection, infections, ¿ok? Entonces, pero no una palabra doble, sino es una palabra única que va con el asterisco.
Una vez que yo ya he probado y que funciona el truncamiento, ahora viene el etiquetado. ¿Sí? Ya tengo mis palabras clave, ya sé con qué palabras quiero que lo busquen. Ahora le tengo que decir al buscador dónde quiero que lo busquen. Los artículos tienen varias partes, los libros tienen varias partes. ¿Dónde quieres que lo busquen? Entonces ahí tengo que ponerle la etiqueta para decir, búscale con estas palabras de población, de exposición y de outcome, búscale en tal parte de la bibliografía o de la referencia. ¿Ok? Muy bien. Uno de los más usados son el MAGE. ¿Qué significa MAGE? Se refiere a las palabras clave, ¿sí? Entonces, las palabras clave. Ahí están los MAGE. ¿Y qué significa el etiquetado TIAC? El etiquetado TIAC es la contracción de título y abstract. TIAC, Title and Abstract. Cuando usamos el título y el abstract, lo que le estamos diciendo es, mira, busca los pacientes que tengan quemaduras, que estén como palabra clave, o quemadura, que esté en el título o en el abstract. Pero también busca la palabra clave antibiótico profilaxis, como MAGE, palabra clave, o como en el título y en el abstract busca también todo lo que empiece con profilaxis, todo lo que empiece con antibiotic premedications o con premedications, etc. Y a su vez, en el outcome busca, por favor, la palabra infection en la palabra clave, o sea, como palabra clave, como MAGE, y también busca estas palabras con el truncamiento en el título y en el abstract del artículo. Si ustedes recuerdan, los artículos tienen títulos con palabras, abstract o resúmenes, keywords o keywords, etc. ¿Sí? Y ahora entonces viene el paso 6, el paso 6 del octeto, que son los operadores booleanos. And, or, and not son los más utilizados, ¿sí? Entonces, dentro del mismo grupo de población, yo uso or. Barnes, Mesh. El Mesh MH ya está con la contracción. Podemos poner Mesh o podemos poner MH, no hay ningún problema. Or, barn, truncado, TIAX. Entonces ahí uso el OR. Si tuviera que unir la población con la exposición, como haré después, uso el AN. Aquí dentro del mismo grupo, dentro de la misma clase, uso automáticamente el OR. ¿Ok? Entonces, tratamiento profiláctico, antibiotic profilaxis MAGE, o profilaxis truncado TIA, o antibiotic premedication truncado TIA, or antibiotic premedication truncado TIA, or premedication truncado TIAX. Y en cuanto al outcome, uso infection, MAGE, or infection truncado TIAC, or good infection truncado TIA, or good infection truncado TIAC. Espero que me hayan seguido hasta esta parte. Si prestaron atención, es sencillo, es fácil. Pero ¿por qué el OR? ¿Por qué el corchete? ¿Qué significa el TIAC? Ya lo expliqué anteriormente. Pueden después ver esta clase las veces que sean necesarias para comprender entonces los pasos que estamos dando. Estamos llegando al anteúltimo paso. El anteúltimo paso está aquí, en el PACMEC. Cuando yo entro al PACMEC, ¿sí? Acá abajo dice Advanced, búsqueda avanzada. ¿Ok? Entonces voy a búsqueda avanzada, le doy clic, entonces coloco los términos. Barnes, Mesh, copio la población, y voy aquí, abro la ventana y le pongo AN, porque recuerden que entre población y lo que viene después uso el AN. El OR lo uso dentro de la misma clase, dentro del mismo grupo. Copio la siguiente parte y le doy AND nuevamente y ya finalmente tengo el query box, ¿no? Aquí está. Esta es la sintaxis. Esta es la ecuación de búsqueda que resulta en la búsqueda avanzada. Y cuando le dé search, entonces me va a dar la cantidad de artículos correspondientes, ¿sí? La cantidad de artículos correspondientes. Entonces, esto lo vamos a repetir. Fíjense, ahí ese ejemplo lo voy a hacer dentro de un ratito, pero vamos a ver antes el paso 8. Una vez que ustedes ya tengan sus artículos y su búsqueda satisfactoria y que no sale a los 5 minutos, no sale en el primer intento, no sale en el primer día, la búsqueda lleva tiempo, hay que buscar los errores, usen las plantillas sin borrarlas, no borren las comillas, no borren los corchetes, no le sumen espacios. Si hay errores, neutraliza la búsqueda y sale 0 en la búsqueda, ¿eh? 0 resultados. Entonces, muy importante, por eso es que hoy, el objetivo de hoy no es que hagan su búsqueda nueva, sino que repliquen, repitan, remeden, vayan paso a paso los ejemplos de la búsqueda que le hemos puesto. E incluso hay algunos que tienen errores y que dice 0 en la búsqueda. Busquemos cuál es el error, detectémoslo
y entonces completemos la búsqueda. Tendremos una clase sobre el Zotero, que es un gestor de referencias bibliográficas, que guarda automáticamente la bibliografía. No tienen ustedes que estar buscándolo, está allí, que guarda por temas su bibliografía, guarda la referencia y lo puede rápidamente citar en 2 minutos y puede transformarlo de APA a Vancouver, de Vancouver a APA, de Vancouver el Sevier, al Vancouver clásico, etcétera, al APA 6, APA 7, dependiendo de donde quieran ustedes publicar. Entonces ahí tenemos ya la ecuación de búsqueda, se hace la búsqueda, y por supuesto hay que evitar silencios y ruidos, ¿sí? Porque nosotros tenemos que, si hay silencios, hay cero artículos encontrados, y si hay ruidos es porque hay demasiadas palabras que hemos colocado y tenemos que empezar a disminuirlas probablemente, ¿ok? Entonces, si hay un posible silencio informativo, disminuir los operadores de intersección AND y de negación NOT, eliminar conceptos y mantener el más importante, no pongan 20 palabras, empiecen con 2, 3, 4 palabras, ampliar la búsqueda a texto libre, probablemente también es otra forma, hasta que encontremos palabras que sean las más adecuadas. Si hay mucho ruido, eliminar palabras clave que aportan demasiados resultados. Si les sale, por ejemplo, 8.400 artículos, su búsqueda no es adecuada porque nunca van a poder leer 8.000 artículos, ¿no? Aumentar operadores de intersección AND, negación NOT, limitar la búsqueda en texto libre. Ok, entonces, y eso se hace varias veces. Si finalmente, después que repiten el bucle de pertinencia y de búsqueda, no les sale, entonces recién consulten con sus compañeros o con los asesores y con los profesores para guiar su búsqueda correspondiente. ¿Ok? Entonces ahí sale la búsqueda que acabamos de mencionar. Ok, entonces vamos a ver, de replicar esto que está acá, vamos a replicarlo en la búsqueda directamente en el PubMed. ¿Okay? Voy a dejar de compartir para compartir directamente toda la pantalla. Entonces aquí tenemos, a ver si... Ok, sí se está viendo, ¿verdad? Sí, doctor Johnny. Buenas tardes, Johnny, ¿sí se ve? Gracias, gracias. Entonces, ahí tienen el PubMed. Miren, aquí está el PubMed, National Library of Medicine, que todos ustedes ingresan, por supuesto. Aquí abajo tienen el MASH Database Journal, si quieren allí, ¿sí? El MASH Database. Ahí están los MASH que van a buscar después en algún momento, en el paso 5 o 6, ¿ok? Y ahí meten la palabra cualquier palabra que ustedes hayan buscado. Por ejemplo, obesity, vamos a poner, a ver si es obesity. Y ahí nos da la cantidad de palabras clave, ¿sí? Ok. Pero vamos a ir hoy a la búsqueda avanzada, no vamos a ir a los mesh. Hoy vamos a ir acá a la búsqueda avanzada, que ya es el último paso. Ok. Entonces, cuando les sale la búsqueda avanzada, aquí están todos los campos. Aquí ustedes van a usar el AND, no el OR, porque el OR ya lo usaron dentro de cada clase, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el ejemplo, ¿no es cierto?, que mencionamos hace un rato. Vamos a ver, entonces, copian la primera parte, que es la población. Estamos diciendo, la población que quiero que busques es quemados en las palabras clave o quemado en el título y en el abstract. Eso le estamos dando la orden al PubMed, eso es lo que le estamos diciendo, ¿no? A ver, vamos a ir acá. Entonces, copio acá, copio la población. Ahí está, quemados como palabras clave o quemado en el título y en el abstract. Entonces pongo AND, ¿sí? Y se va armando el query box. Ok, vuelvo entonces a esta parte y ¿con qué exposición? Con antibiótico profiláctico, ¿sí? Con esas palabras que están mencionadas allí. ¿Ok? Muy bien. Entonces agarro esto, copio acá. Entonces estoy armando la sintaxis. Como se darán cuenta, se va sumando la sintaxis. Y finalmente, pues quiero definir el outcome, y agarro entonces esto que está acá, ¿no? Ahí está, eso que está ahí. Y entonces, de esa manera, yo he copiado la población, la exposición y el outcome, y completo entonces
y ya tengo aquí mi query box. Esto es lo que ustedes al final van a copiar para que nos demuestren que han llegado a la sintaxis final de su búsqueda, ¿no? Y luego le ponen en el save. Si no hay ningún error, les va a aparecer esto, que es 232 búsquedas, apareciendo de los últimos años, del año 64, y ahí tienen, ¿sí? 232 búsquedas, ¿ok? Antibiotic prophylaxis for preventing born wound infection, antibiotic treatment o infection in born patient, a systematic review, etcétera, ¿no? Entonces ustedes dicen 232 artículos, qué buena búsqueda, excelente, pero yo solamente quiero aquellos que son de los últimos 5 años. ¿Sí? Si yo le pongo filtros, entonces automáticamente me dice que hay 39 de los últimos 5 años, por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera del último año, probablemente hayan menos o hayan 10 nada más del último año. ¿Se dan cuenta? Ok. Entonces me quedo con los últimos 10 años de la 73 artículos, ¿no? O directamente todo el rango de búsqueda que habíamos hecho, pues yo puedo establecer un rango de búsqueda, ¿no? Supóngase que ustedes dicen, yo quiero solamente aquellos que son, qué sé yo, metaanálisis o clinical trials, a ver si hay clinical trials, ¿no? Hay 5 resultados nada más de ensayos clínicos, ¿sí? Por ejemplo. No sé que esto de acá lo vamos a borrar para que nos aparezca todo. Y vamos a borrar también este de los 10 años. Esto, perdón, parece que me fui. Vamos a borrar este que era de los 10 años, ¿no? Ok, entonces ahí tengo el total de los artículos. 73, a ver, creo que no, ahora sí ya me borró. Me sigue marcando los últimos 10 años allí, no en relación a la búsqueda anterior. Pero supónganse que ustedes dicen solamente quiero buscar revisiones, ¿no? Revisiones. Ok. 16 revisiones. ¿Ok? Hay 16 artículos que son review. Vamos a desmarcar eso. Y ustedes al final dicen solamente quiero aquellos que sean free full text, nada más. Los que tengan free full text, que sean accesibles. Aunque les conviene usar todos, ¿eh? No solamente los free full text, todos, porque hay varias otras formas de que ustedes también puedan encontrar aquellos artículos que no aparecen disponibles a primera vista, pero hay otras formas de que se puedan encontrar. Entonces, ahí tienen prácticamente 22 artículos relacionados con este trabajo. ¿Ok? Y bien, vamos a volver acá. A ver, les voy a compartir este otro rapidito nada más, o este otro ejemplo, que también lo hemos compartido con ustedes, que son de trabajos realizados anteriormente. Entonces ya saben ustedes el octeto de búsqueda, que es el que queremos que todos ustedes, ese es el trabajo de Chelsea. Entonces, relación entre índice de masa corporal y de cáncer de mama en mujeres al nivel de cáncer. Entonces, población, mujeres, IMS normal, cáncer de mama. Y ahí entonces está su búsqueda correspondiente. Ahí está. Sus entry terms, ahí están sus entry terms, como ejemplos, entry terms. Ahí está su sintaxis y ahí está entonces el truncamiento que utilizó, los otros términos y la sintaxis final, ¿no? Fíjense, entonces si yo copio esto, automáticamente voy a encontrar esa posibilidad. Voy a encontrar 88 artículos que se van a hacer. Y aquí la compañera puso la plantilla de gran uso para realizar una búsqueda avanzada. Y acá nos dice paso a paso cómo realizarlo. Es preciso hacerlo tal cual y tomar atención a los signos de puntuación. Se encontró 88 resultados en total y considerando solo los últimos 5 años, 29 resultados, ¿no? Entonces, de esta manera estamos compartiendo con ustedes plantillas de trabajo. Estamos compartiendo con ustedes la búsqueda. Esta es la primera clase que vamos a dar. Vamos a dar un seminario posteriormente en los seminarios free que estamos dando los días martes. El martes pasado hemos comenzado el curso de bioestadística, gratuito, becado para todos ustedes. Lamentablemente, solamente 40 chicos están asistiendo. Entonces, muy importante que asistan porque ahí van a aprender cómo hacer el cálculo del tamaño de la muestra, cómo utilizar el Zotero, cómo hacer el diseño de casos y controles. Ahí van a encontrar una cantidad de herramientas en este curso de bioestadística, ¿eh?
martes de 9 a 10 de la noche. Bueno, los que pueden aprovecharlo, bienvenido. Y este es un esfuerzo más que hace el Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas para acercarles plantillas, herramientas prácticas, ejemplos que puedan ser de guía para todos ustedes. Entonces, el ejercicio de esta semana, repito, el ejercicio de esta semana no es que asalten y que quieran hacer su búsqueda. El ejercicio de esta semana es que repitan los ejemplos que están allí, por favor. Primero repitan los 8 pasos. Repitan, 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 repitan cada paso. Digan, ¿por qué aquí puso esto? ¿Esta palabra de dónde lo sacó? A ver, vamos a ver si está presente o no. ¿Ok? Entonces, voy a compartir con ustedes lo que ya van a trabajar ustedes en la parte práctica. Entonces, cuando ustedes entran al DEX, que son los descriptores en ciencias de la salud, ¿sí? Aquí está la página que les decía hace un ratito. Sí se está viendo, ¿no? ¿Se está viendo? Sí, Johnny, La perfecto. página. Sí, doctor Ok, Johnny. gracias, gracias. Entonces, aquí consulta al DEX. Ustedes pueden leer acerca del DEX, cómo surgió todo, ¿no? Por acá. Consulta al DEX, ¿sí? Consulta al DEX. Y ahí tienen inglés, español, portugués. Bueno, supongo que la mayoría quiere empezar con español, ¿no? Y mete allí la palabra que ustedes quieran, ¿sí? La palabra que ustedes quieran, ¿ok? Entonces, qué sé yo, vamos a meter diabetes, a ver. Si yo meto la palabra diabetes y hago la consulta, entonces me dice que hay 16 términos con diabetes, ¿eh? Entonces ustedes tienen que ver cuál es el que ustedes quieren. ¿Diabetes insípida? No, creo que no. ¿Diabetes mellitus? Sí, esta es la que me gusta, ok. Si esta es la que te gusta, entonces vas a ver aquí en español es diabetes mellitus. En inglés es exactamente igual, diabetes mellitus. Entonces ya tengo mi palabra para poder ir al MESH, diabetes mellitus. ¿Ah? Hay otros más que puedo buscar. Diabetes mellitus experimental, si ustedes estuvieran trabajando con roedores, la tipo 1, por ejemplo. Esta que es diabetes mellitus lipoatrófica. Entonces, y aquí pueden ir a las siguientes definiciones. Pero la que yo quiero buscar es esa, ¿no? La tipo 2, aquí está type 2, por ejemplo. Supónganse que yo quiero buscar esta, ¿no? Copio la versión, la palabra en inglés y luego estoy ya colocando dentro de la tabla que le hemos dado en la plantilla para que ustedes vayan completando. Entonces, aquí en el MESH, como yo quiero buscar el MESH, voy aquí al MESH Database. Y en el MESH pongo la palabra que acabo de copiar, Diabetes mellitus type 2, ¿no? Diabetes mellitus type 2. Ok, acá es MESH, ojo, es MESH, no el PACMED, MESH. Entonces, hago la búsqueda y seguramente me va a aparecer. Me aparece primero que la definición, cuando fue acuñada, introducida en el 2005 y antes en el año 1984. Es una subclase de diabetes que es no insulino, que no responde a la insulina, o dependiente, ahí está, NIDDM, etc. Okay, bueno, ahí está. Es una insulinoresistencia o hiperinsulinemia, etc. Si ustedes quisieran marcar alguno de estos, por ejemplo, supónganse que su estudio tiene que ver con mortalidad, en diabetes tipo 2 marcarían mortalidad. Si su estudio tiene que ver, por ejemplo, con prevención de la diabetes, marcarían prevención. Y si no, no marcan nada y lo dejan así. Entonces acá, si quieren buscar restringido al tópico mayor, MASH, Major Topics, o no incluir MASH términos. Y aquí están los entry term, miren, aquí están los entry term, y lo voy a agrandar para que lo vean. ¿Sí? Entry term tiene un montón de entry term, la diabetes mellitus tipo 2, ahí está. NIDDM, diabetes mellitus type 2, stable disease mellitus, MODI, etc. Bueno, ahí tiene los entry terms, ¿ok? Los entry terms que ustedes deben buscar correspondientemente. Supóngase que ustedes dicen, bueno, quiero buscar otra palabra, qué sé yo, otra palabra, ¿no? ¿Qué palabra quieren buscar? ¿Qué es? A ver, índice de masa corporal, supóngase que se les ocurre índice de masa corporal. Bueno, buscan ahí y dice que hay un solo concepto. Si a ustedes no se les ocurrió exactamente índice de masa corporal, ustedes metieron IMC, seguro que les salió 0, 0, 0, 0. Ok. ¿Y cuál es entonces la palabra en español? En español es índice de masa corporal. En inglés es Body Mass Index.
y en portugués es índice de masa corporal. Entonces copio esta, que es la que yo quiero en inglés, para buscar el mesh correspondiente. ¿Ok? Vengo aquí, ¿no es cierto? Y voy a buscar en mesh. Voy a buscar en mesh. Entonces busco acá, coloco allí, Body Mass Index. Y ahí dice que tengo el Body Mass Index, el UCP2 Protein Humans, etcétera, un concepto suplementario. No, seguramente que es este el que yo debo buscar. Marco ese y abro. Es un indicador de densidad corporal, como está determinada por la relación entre el peso corporal y la altura corporal, BMI, y ahí da la fórmula, cómo se calcula, bla, bla, bla. Sí, eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Ok, entonces ahí está. Y a su vez, aquí ustedes ven los famosos entry term. Entry term o sinónimos que ustedes deben hacer. El índice de masa corporal también se llama index, body mass, Ketelec index, index Ketelet, Ketelex index, Ketelex index. ¿Ok? Entonces ahí tienen cómo realizar su búsqueda correspondiente. De esa manera, entonces, ustedes van a poder trabajar y transformar su pregunta clínica en una pregunta pico de investigación, o PECO, o PEO, y llegar a una búsqueda avanzada. Muy bien, entonces, de esta manera vamos a dar por concluido el teórico de la semana 4. En la parte práctica seguirán trabajando con las plantillas y con sus profesores. Muy buenas tardes con todos ustedes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego, doctor Johnny. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego, doctor Johnny. Hasta luego, muchachos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.